Hay dos tipos de mamás en este mundo, las que tienen a sus hijos en la panza, y las que, como yo, reciben a un niño que nadie quiso. Y lo hacen suyo, como si fuera de su propia sangre. Pero a veces, mi niña, el amor no lo puede todo. Y fue ese mismo amor de madre, el que casi me quita la vida una noche. Ahí, en mi propia cama. Me llamo Gertrude Miller. Pero aquí en River Creek, Michigan. Todos me dicen Miss G, o la señora que adoptó al niño del orfanato. Ahora tengo 76 años, mi niña. Y cada arruguita de esta cara cuenta una historia distinta, unas felices, otras tristes, tan profundas que ni el tiempo ha podido borrar. Sigo viviendo en esta casa vieja, que está en las orillas de Maple Street. Las paredes ya se están cayendo a pedazos. Pero aquí seguimos, dándole pelea al tiempo. Desde mi porche puedo ver el Gran River. Ese río azul que cruza el pueblo. Ese río ha visto de todo, las alegrías, las penas. Y también lo que pasó en 1992, cuando cambió mi vida para siempre. Ese fue el año en que una mujer, yo, pensó que podía salvar a cualquier niño con puro amor, hasta a esos que traen heridas tan grandes, que ni Dios puede curar. ¿Y tú que estás oyendo esto? ¿Cómo te llamas? ¿Desde qué parte de América estás escuchando mi historia? ¿Me lo puedes poner en los comentarios? Me da curiosidad saber hasta dónde llega la voz de esta viejita, de un pueblito de Michigan. ¿Quién sabe? A lo mejor hay alguien de River Creek, que me ha visto en la calle, y nunca supo el secreto que guardo. River Creek no es un lugar grande, mi niña. Es de esos pueblos donde el tiempo va más despacito. Aquí hay muchas milpas de maíz y de soya. Y todos se conocen. Las calles principales son anchas. Pero en los barrios viejitos como el mío, las calles se hacen angostas, y las banquetas están tan chuecas, que los viejitos como yo tenemos que ir viendo al piso, para no tropezarnos. Ya no estamos para muchos trotes, ¿sabes? Hay una iglesia vieja, una placita, donde los señores juegan damas. Y el río, que cuando llueve mucho, se sale y se mete a las casas bajitas, llevándose un pedazo del pueblo. Después de la gran inundación del 88, mi esposo Joseph, que en paz descanse, y yo, decidimos que ya era hora de tener más familia. Ya teníamos a nuestros dos hijos, Paul, que en ese entonces tenía 17, y Margaret, que tenía 15. Pero yo siempre he tenido el corazón blandito. Siempre quise más hijos. Margaret fue la que me dio la idea. Había ido a hacer un trabajo de la escuela, al hogar de niños St. Clare, al otro lado del pueblo. Regresó llorando, con los ojos bien rojos. Mamá, tienes que ver a esos niños. Algunos llevan años ahí. Y nadie los quiere porque ya están grandes. Todos quieren puros bebés. Eso no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Joseph, mi esposo, no era de los que muestran mucho lo que sienten. Pero siempre respetó lo que yo quería. Él trabajaba como encargado en el elevador de granos. Era un hombre serio, callado, pero bueno. Cuando le conté que quería adoptar a un niño más grande, me miró con esa mirada suya, fumando su cigarro armado en el porche, y me dijo, si eso es lo que quieres, vamos a ver a ese niño. La primera vez que fuimos al orfanato, sentí que el corazón se me salía del pecho. Todo estaba muy limpio, sí, pero se sentía una tristeza, bien fea. Los niños no corrían, no gritaban, ni hacían ruido como deberían. Ahí todos se veían con miedo, como si hasta respirar fuerte les diera pena. La directora, la señorita Clemens, una señora delgada con cara de recién levantada, nos llevó a su oficina. ¿Prefieren niño o niña?, nos preguntó. ¿Y de qué edad? Yo le contesté con una seguridad que ni sabía que tenía. Queremos a un niño que de verdad necesite una familia. Uno que tal vez nadie más quiera adoptar. Fue ahí cuando nos habló de Roger. Tengo un niño de 9 años, dijo. Está con nosotros desde los 5. Es de los más grandes aquí. Es listo, pero callado. Su mamá era adicta y murió por sobredosis. Nadie sabe quién es su papá. Cuando lo vi por primera vez, Roger estaba solo, en una esquina del patio, con un libro viejo en las manos. Un niño flaquito, de pelo negro y lacio, con unos ojos enormes, oscuros, que parecían tragarse todo lo que veían. No sonrió cuando nos presentaron. Nomás nos miró, como si nos estuviera estudiando, como un animalito desconfiado. No habla mucho, nos dijo la señora Clemens, pero es muy inteligente y le va bien en la escuela. Solo le cuesta llevarse con los demás niños.
En ese momento, mi corazón de mamá ya lo había elegido. Ese niño necesitaba una familia, me necesitaba. José, que estaba a mi lado, me apretó la mano. Él también sintió algo. El proceso de adopción no fue fácil, nunca lo es. Tuvimos entrevistas, visitas de la trabajadora social, un montón de papeleo. Pero yo estaba decidida. Y después de 4 meses, Roger llegó a casa. Solo traía una mochilita con todas sus cosas, un poco de ropa, un libro de cuentos, y un carrito de plástico viejo. Al principio era tan callado, que a veces hasta se me olvidaba que estaba en la casa. Dormía en el cuarto de Paul, a quien no le pareció nada, pero le dije que era solo por un tiempo, hasta que arregláramos el cuarto de atrás. En las comidas, Roger casi no hablaba. Comía viendo su plato, como si pensara que alguien le iba a quitar la comida. Poco a poco, yo trataba de acercarme. Cocinaba cosas que le gustaban. Descubrí que le encantaban los espaguetis con salsa de carne. Le compré libros, porque me di cuenta que eso era lo que más le gustaba. Me sentaba junto a él en la sala, cuando veía la tele. Al principio, él se hacía para atrás cuando me acercaba, como si esperara que le hiciera algo malo. Me rompía el alma verlo así. La primera vez que me sonrió, fue después de un mes de estar con nosotros. Hice un pastel de chocolate para celebrarlo, con una velita chiquita encima. Fue una idea medio cursi, pero yo quería marcar la fecha. Un mes de que Roger llegó a nuestra familia, le dije. Él me miró con esos ojotes sorprendidos. Y se le escapó una sonrisita en la comisura de la boca. Pequeñita, tímida, pero ahí estaba. José, que estaba en la cabecera de la mesa, también la vio y me guiñó el ojo. Esa noche pensé que todo iba a estar bien, que habíamos tomado la decisión correcta. Roger empezó a ir a la escuela del barrio. Los primeros meses fueron duros. Llegaba con los cuadernos rotos, a veces con un ojo morado o la rodilla raspada. ¿Qué pasó?, le preguntaba, con el alma en la mano. Nada, me decía bajando la mirada. Fue la maestra, la señorita Ellen, quien me contó que los otros niños se burlaban de él. Le decían, huérfano, el hijo de nadie. Cosas que solo los niños crueles pueden decir para hacer daño. Pero él no dice nada, me dijo la maestra, preocupada. Se queda callado, se aguanta todo. Eso no es normal, señora Miller. La mayoría de los niños lloran, pelean, le dicen a un adulto. Pero él, es como si no estuviera conectado con lo que pasa. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Pero no como yo esperaba. Roger seguía tranquilo en la casa. Pero en la escuela empezaron los problemas. La maestra me decía que tenía arranques de coraje por cosas bien chiquitas. Como si se le rompía un lápiz, o no encontraba un libro. A veces se ponía a llorar sin razón, o se quedaba viendo al vacío, como ido. Yo trataba de hablar con él, pero era como hablarle a una pared. José, mi esposo, ya andaba perdiendo la paciencia. Ese niño necesita reglas, me decía. Lo consientes demasiado. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? Veía su carita flaca, esos ojos tan grandes llenos de tristeza. Y lo único que pensaba era, ¿cómo le hago para que se sienta querido? ¿Seguro? Ay, mi cielo. Si esta historia te está gustando, échame una manita con el canal Cuentos de Abuelos. Nomás dale clic al botón de me gusta y suscríbete para que no te pierdas ninguna historia. Esta abuelita se alegra muchísimo de saber que hay gente allá afuera que quiere escuchar lo que tengo para contar. Pero bueno, sigamos, porque esta historia todavía tiene mucho que revelar. Hay cosas que no nos gusta recordar, pero hay que contarlas, para que otros no pasen por lo mismo. Un día, cuando Roger ya tenía casi un año con nosotros, llegó de la escuela más tarde de lo normal. Ya casi era de noche, y yo ya estaba a punto de salir a buscarlo. Cuando entró, traía un corte feo en la barbilla, y la camisa rota. Santo Dios, muchacho, ¿qué te pasó?, le pregunté, corriendo a verlo. Y por primera vez desde que llegó, explotó. Aventó su mochila con tanta fuerza, que los libros salieron volando por toda la sala. Dijeron que solo me adoptaste porque te pagan del gobierno. Dijeron que nadie quiere a un viejo como yo, gritó. Me quedé sin palabras. Ese niño, que siempre estaba tan callado, de pronto dejó salir toda la rabia que traía por dentro. Y sin pensarlo 2 veces, lo abracé fuerte. Al principio se quedó duro como una tabla, pero poquito a poco se fue aflojando, hasta que rompió en llanto.
Un llanto de esos que te salen desde el alma. De esos que duelen. Eres mi hijo, le dije con la voz entrecortada. Mi hijo del corazón. Aquí no hay dinero del gobierno. Aquí lo que hay es amor. Ya eres un Miller, y nadie te va a quitar de esta familia. Esa noche cambió algo. Fue como si se hubiera roto una barrera, y por fin nos dejara entrar en su corazón. Empezó a hablar más en la cena. Nos contaba de la escuela. Nos hacía preguntas sobre la familia. José también se fue acercando. Le enseñaba a reparar cosas en la casa, y los fines de semana lo llevaba a pescar al río. Ay, mi cielo. Qué equivocada estaba. Qué ciegos podemos estar cuando queremos creer tanto en algo. Porque lo que yo no sabía, era que eso apenas era el principio de una historia, que se iría volviendo más difícil, hasta llegar a una noche, que cambiaría a nuestra familia para siempre. Mira, querida, hay algo que uno aprende solo con los años. A veces el amor es como una venda en los ojos. Nos hace no ver lo que está ahí, frente a nosotros. Esas señales que manda la vida, para avisarnos que algo anda mal, en nuestra propia casa. Cuando Roger cumplió 11 años. Ya tenía casi 2 años con nosotros. Y parecía que todo por fin empezaba a mejorar. El niño ya había crecido unos centímetros, y también se le notaba que había subido un poco de peso. Ya no era aquel niño flaquito que llegó con su mochilita, y los ojos llenos de miedo. En la escuela le iba bien. No sacaba las mejores calificaciones como al principio, pero ahí la llevaba, con buen promedio. Los maestros ya no mandaban notas, quejándose de cosas raras. Hasta se había hecho de 2 amigos del barrio, Tony y Mark, que a veces venían a jugar a la casa. Fue en esos días cuando mi Paul, el mayor, se casó con Louise y se fue a vivir a Detroit. Y Margaret también se fue. Ella se fue a estudiar enfermería a Chicago. De pronto, la casa que antes sentíamos chiquita, ahora se sentía enorme. Solo quedábamos Joseph, Roger y yo. A veces me pregunto si eso fue lo que le pegó al niño. Ver que sus hermanos se iban. Aunque nunca se llevaron tan bien. Tal vez sintió que lo estaban dejando solo otra vez. Lo primero raro que empecé a notar fue que ciertas cosas de la casa desaparecían, y luego aparecían en otros lugares. Unas tijeras que estaban en el cajón de la cocina aparecieron bajo su cama. Un reloj de pared desapareció varios días, y luego regresó como si nada. Una vez, mi rosario de plata, el que me regaló mi mamá antes de morir, desapareció por toda una semana. Busqué por todas partes, hasta le recé a San Antonio, el santo de las cosas perdidas. Cuando ya había perdido la esperanza, lo encontré envuelto en un calcetín, al fondo del cajón de Roger. ¿Por qué me quitaste el rosario, hijo?, le pregunté, tratando de no sonar tan enojada. Él solo me miró con esa mirada vacía que a veces me daba escalofríos. Yo no agarré nada, alguien lo puso ahí, dijo. José no fue tan paciente como yo. No se miente, muchacho, si lo tomaste, tienes que decirlo. Nosotros no criamos mentirosos. Esa fue la primera vez que vi a Roger mirar a José con verdadero coraje. Fue una mirada dura, demasiado seria para un niño de 11 años. Después se fue a su cuarto, dio un portazo, y ya no nos habló en todo el día. También empecé a notar que Roger pasaba demasiado tiempo solo. Para su cumpleaños número 12, Joseph le compró un videojuego. Estuvo ahorrando por meses para poder dárselo. Pero en vez de jugar como los demás niños de su edad, Roger se encerraba por horas en su cuarto, jugando cosas que yo no entendía. Una vez entré de sorpresa con un platito de pastel, y lo que vi en la pantalla me asustó. Había sangre, golpes, cosas horribles. En cuanto me vio, cerró el juego rapidísimo. ¿Qué juego es ese, Roger?, le pregunté, poniendo el plato en su mesa. Nada, mamá, solo es un juego de aventuras, me dijo. Le conté a Joseph, pero él me dijo que estaba exagerando. A esa edad a todos los chavos les gustan esas cosas. Acción, peleas, lo está sobreprotegiendo. Tiene que aprender a hacerse hombre, me dijo. A veces, Roger tardaba más de lo normal en llegar de la escuela. Decía que se quedaba estudiando en la biblioteca, o que había ido a casa de un amigo. Yo le creí, hasta que un día, el coordinador de la escuela llamó a la casa preguntando por Roger. ¿Cómo que no ha ido?, pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Señora Miller, su hijo no ha venido a clases, en 3 días seguidos, me dijo. Pensé que a lo mejor Roger estaba enfermo, pero ese día llegó a casa a la hora de siempre, como si nada, como si viniera de la escuela.
Entonces lo enfrenté de una vez. Él lo negó. Dijo que seguramente la escuela se había equivocado. Pero cuando le enseñé la nota que me dio el coordinador, cambió la historia. Dijo que sí, que había ido. Pero que unos chavos lo estaban molestando, y por eso se había salido de clases. ¿Y por qué no me dijiste nada, hijo? Podía haber ido a hablar con la escuela, le dije. Es que tú no entiendes, me gritó. Como nunca antes lo había hecho. Crees que todos son buenos como tú. Que todos quieren ayudar, pero el mundo no es así. Justo en ese momento, José llegó del trabajo, y oyó los gritos. Vino rápido a ver qué pasaba. Cuando le conté, se enojó tanto que, hasta se le puso la cara roja. Fue la primera vez que vi a mi esposo, queriendo levantarle la mano a Roger. Pero me metí en medio. No, José, golpear no ayuda en nada. Este niño necesita límites, Gertrudis, me dijo. ¿No ves lo que está pasando? Nos está mintiendo, se está brincando la escuela, y quién sabe qué más andará haciendo en la calle. Mientras discutíamos, Roger se nos escapó corriendo. Cerró la puerta de golpe y no volvió, hasta la madrugada. Ya hasta habíamos hablado a la policía. Entró bien callado. Pero yo ya estaba despierta en la sala, esperándolo. Prendí la luz y me quedé helada. Traía la ropa sucia de tierra. Un rasguño en la cara. Y los ojos. Sus ojos no parecían los de mi hijo. Estaban abiertos, dilatados, como salvajes. ¿Dónde estuviste?, le pregunté, agarrándolo de los hombros. Nos tenías con el alma en un hilo. No más por ahí, me dijo, sin mirarme. Necesito bañarme. Al día siguiente, mientras lavaba su ropa, encontré un encendedor y un paquete de cigarros, en el bolsillo de su pantalón. Me encerré a llorar todo el día. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué le pasaba a este niño al que tanto quería? ¿Por qué se estaba alejando así de nosotros? Pasamos por una etapa bien dura. José pensaba que teníamos que ponernos firmes, castigos, quitarle cosas, poner reglas. Yo todavía trataba de hablar con él, de entender qué estaba sintiendo. Hasta lo llevé a un psicólogo del centro comunitario. Pero no quiso hablar ni una sola palabra, en las 3 sesiones a las que lo llevé. Su hijo trae mucha rabia guardada, señora Miller, me dijo el doctor. Los niños que han sido abandonados como él, a veces no saben cómo confiar. A lo mejor está poniéndola a prueba, para ver si usted también lo va a dejar como su mamá biológica. Eso me pegó fuerte, pero tenía sentido. Así que decidí tenerle paciencia. Mostrarle que no importa lo que haga. Nosotros somos su familia para siempre. Joseph no estaba del todo de acuerdo, pero al final me apoyó. Bueno, me dijo con ese tono suyo medio terco. De todos modos siempre hay otra forma de tratar a los chavos. Fue en esos días cuando empecé a notar que Roger estaba cambiando físicamente. Ya tenía 13 años. Y pues sí, ya se notaba que estaba entrando en la adolescencia. La voz se le hizo más grave. Le salieron granitos en la cara. Y los brazos y las piernas le crecieron tan rápido, que la ropa ya no le quedaba. Y con esos cambios, de pronto le entró la idea de querer verse bien. Antes ni le importaba lo que se ponía. Y ahora quería ropa de marca. Tenis carísimos que apenas podíamos pagar. ¿Ya te estás queriendo ver guapo para alguna niña o qué?, le dijo José bromeando. Cuando lo vio llegar a la cocina con el pelo todo peinado con gel. Se puso rojo como jitomate, pero no dijo nada. También fue en ese tiempo que encontré unas revistas escondidas, debajo de su colchón mientras cambiaba las sábanas. Eran de esas con mujeres desnudas. Bastante subidas de tono. Al principio me espanté, pero luego pensé, bueno, igual y es normal a su edad. Aún así, no te voy a mentir, sí me sacó de onda. Estas no eran las típicas revistas que suelen tener los adolescentes. Eran mucho más fuertes, si sabes a lo que me refiero. Se las enseñé a Joseph, y él solo se encogió de hombros. Déjalo en paz, todos los chavos de esa edad tienen curiosidad. Mejor eso a que ande haciendo cosas peores en la calle. Pero no fue solo eso. Empecé a notar que Roger me veía de una forma que me hacía sentir rara, incómoda. Al principio pensé que era cosa mía, que estaba exagerando. Ya tenía casi 50 años, con el pelo empezando a ponerse gris. El cuerpo de una mamá que ya había tenido 2 hijos. ¿Cómo iba a ser posible lo que yo pensaba? Seguramente era pura preocupación mía. Cosas de una señora que ya se imagina lo peor. Pero un día, sin querer, entré al baño sin tocar la puerta. Ni siquiera estaba cerrada por completo.
Y ahí lo vi, con una foto mía en la mano. Una foto vieja, de cuando era más joven. La que estaba enmarcada en la sala. Se asustó tanto que se le cayó la foto al piso, y el cristal del marco se rompió. ¿Qué estás haciendo, Roger?, le pregunté, sin entender. Nada, solo pensé que la foto estaba bonita, me dijo. Y salió corriendo, empujándome en el camino. Me quedé ahí, con un frío en la espalda que no supe explicar. Eso no era normal. Algo andaba mal. Pero ni siquiera quería admitirlo. Ni a mí misma me atrevía a decir qué era lo que estaba pensando. Cuando Roger cumplió 14, todo se puso peor. Ya casi no estaba en casa. Salía temprano diciendo que iba a la escuela. Pero casi no iba. Regresaba tarde. A veces oliendo a cigarro. A veces con una mirada perdida, como ido. Joseph y yo peleábamos casi todas las noches por eso. Mi esposo quería ponerse más estricto. Hasta dijo que lo volviéramos a llevar al orfanato. No, José, le dije. Roger ya es nuestro hijo. No se devuelve a un hijo como si fuera algo que salió mal. ¿Pero no ves lo que está pasando? No nos respeta, no sigue ninguna regla. ¿En serio no te das cuenta que esto ya se salió de control? Y en el fondo, sabía que tenía razón. Pero el corazón de madre no me dejaba aceptarlo. Yo le prometí a ese niño que nunca lo iba a dejar, que iba a ser mi hijo para siempre. ¿Cómo iba a echarme para atrás ahora? Y justo en ese tiempo empezó a desaparecer dinero. Primero fueron como $50 de la cartera de Joseph. Él pensó que se le habían perdido o que los había gastado sin darse cuenta. Luego faltaron $100 del sobre donde yo guardaba para el súper. Y cuando desaparecieron los $400 de la pensión de mi cuñada Clara, que yo le guardaba cada mes, ya no hubo forma de hacerme tonta. Una tarde que Roger llegó a la casa, lo enfrenté. Ya era 1994. Él tenía 15 años. Y ese niño flaco y tímido de antes, ya se había convertido en un chavo alto, fuerte, con una mirada entre vacía y desafiante. ¿Tú agarraste el dinero de la tía Clara?, le solté, sin rodeos. ¿Qué dinero?, me contestó, aventando su mochila al sillón y caminando directo al refri. Tú sabes muy bien de qué dinero hablo. Los $400 que estaban en mi cajón. La pensión de tu tía, que yo le guardo. Se volteó con una soda en la mano, y por primera vez le vi una sonrisa que me dio miedo. Una sonrisa fría, burlona. ¿Y si lo agarré, qué vas a hacer? Me quedé muda unos segundos. No supe ni qué contestarle. Ese no era mi Roger, no era el niño que había cuidado con tanto cariño por 6 años. Era como si tuviera a un desconocido frente a mí, usando el cuerpo de mi hijo. ¿Por qué haces esto, hijo? Si necesitabas dinero, solo tenías que decirlo. No tenemos mucho, pero siempre buscamos cómo ayudarte. No soy tu hijo, me interrumpió con una voz fría, como de adulto. Nunca lo fui. Tú fuiste la que se inventó esa historia en tu cabeza. Sentí que esas palabras me partían el corazón. Se me doblaron las piernas y tuve que agarrarme de la mesa para no caerme. Las lágrimas me salieron sin poder detenerlas. No hables así, Roger. Yo te amo como a un hijo, desde el primer día. Pero él se rió. Una risa rara, como si no fuera él. El amor no existe, mamá. La gente solo se usa entre sí. Así como tu hijo se me usaron para verse como buena gente. Como los santos que salvan al pobre niño huérfano. Pasó junto a mí y se fue directo a su cuarto. Me dejó ahí, hecha pedazos. ¿Qué le había pasado? ¿En qué fallé? ¿Dónde estaba ese niño tierno que, a pesar de todo, todavía tenía momentos de cariño y agradecimiento? Ese día lloré como nunca. Así me encontró José cuando regresó del trabajo. Con solo verme, supo que algo grave había pasado. Cuando le conté todo, se quedó callado mucho rato, fumando uno tras otro en el porche. Cuando por fin habló, su voz sonaba cansada. Necesita ayuda, Her, ayuda profesional, de la que nosotros no podemos darle. Tal vez deberíamos buscar una institución especializada. No, grité con desesperación. No lo vamos a abandonar. Solo está confundido, es la adolescencia, ya se le pasará. José negó con la cabeza, con esa cara suya de que ve cosas que no dice. Mi esposo siempre fue callado, pero observador. Hay algo mal con él, Gertrude. Algo que va más allá de la edad, más allá del abandono. Hay algo roto en ese muchacho. Algo que quizás, ni todo nuestro amor pueda arreglar. Esa noche no pude dormir.
Me la pasé pensando en todo lo que habíamos vivido esos años. Las señales que no quise ver. Las mentiras, los cambios de humor, las miradas raras. ¿Y si José tenía razón? ¿Y si había algo en Roger que no entendíamos? Lo que no sabía era que en unas pocas semanas iba a descubrir la verdad. De la peor forma posible. Esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Destruiría a nuestra familia de una forma que ya no tendría arreglo. Sabes, dicen que solo conoces de verdad a alguien cuando vives bajo el mismo techo. Y eso fue lo que pasó con Roger. Mientras más tiempo pasaba en casa, más sentía que era un extraño, no mi hijo. En el invierno del 94, las cosas se pusieron todavía más raras. Roger ya tenía 15 años, cuerpo de hombre, voz gruesa, pero su cabeza parecía de alguien que yo no conocía. Había días en que llegaba y era ese niño dulce que conocí en el orfanato. Me pedía la bendición, ayudaba a José en el jardín, hacía su tarea. Esos ratos me llenaban de esperanza. Pensaba, todo va a mejorar, solo es una etapa difícil. Pero luego venían los otros días. Dios mío, ¿cómo explicarlo? Era como si fuera otra persona. Llegaba con los ojos rojos, caminando raro, cara cerrada. Se encerraba por horas en su cuarto. Si José o yo intentábamos hablar con él, explotaba. Gritaba, azotaba puertas, rompía cosas. Una vez, solo porque le pedí que bajara el volumen de la música, aventó el plato de comida contra la pared. ¿Qué te pasa, hijo?, le pregunté llorando, mientras recogía los pedazos del plato y la comida tirada. Nada que tú puedas entender, respondía con esa mirada vacía que me helaba la sangre. Fue en esa época que empecé a notar marcas en sus brazos. Al principio pensé que eran de alguna pelea en la calle. Dios sabe que siempre andaba metido en broncas con los del barrio. Un día, entré a su cuarto sin tocar porque iba a dejarle ropa limpia, y lo vi inyectándose algo en el brazo. Me quedé parada en la puerta, congelada. Se me cayeron las camisetas al suelo. Él volteó con los ojos abiertos, primero de sorpresa, y luego con coraje. «Lárgate de aquí», gritó, brincando de la cama. Corrí a mi cuarto, cerré con llave y le marqué a Joseph al trabajo. Mi esposo dejó todo y regresó a casa en ese mismo momento. Pero cuando llegó, Roger ya se había ido. Se llevó su mochila y quién sabe qué más. Nos quedamos sentados en la cocina, sin saber qué hacer. «Tenemos que mandarlo a rehabilitación», dijo Joseph, pasándose la mano por la cara, todo cansado. Esto ya se salió de control. El chavo se está drogando, y dentro de la casa. Yo quise defenderlo, como siempre. Le dije que a lo mejor era medicina, vitaminas, algo que no fuera eso que en el fondo yo ya sabía que sí era. Mi hijo adoptivo, ese niño al que prometí cuidar y amar como si fuera mío, se había vuelto adicto. Roger regresó 2 días después. Parecía un fantasma. Tenía unas ojeras profundas, y tiritaba de frío, aunque era una noche calurosa. Joseph lo agarró de los brazos y lo sentó en la mesa de la cocina. Y por primera vez, vi a mi esposo llorar. «Mira lo que te estás haciendo, hijo. Mira cómo tienes a tu mamá, no duerme, no come, se la pasa junto a la ventana esperándote». Por un segundo, algo cambió en la mirada de Roger. Tal vez culpa, o pena, no sé. Pero se le quitó rápido. «No entienden», murmuró, «nadie entiende». «Entonces explícanos», le rogué, agarrándole las manos entre las mías. Las tenía frías, sucias, con los dedos hinchados. «¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Por qué?» Se quedó callado viendo al piso. Y luego habló, casi susurrando. «Ustedes creen saber quién soy, pero no tienen ni idea. Nadie lo sabe». «Entonces dinos», insistió Joseph, «somos tu familia, queremos ayudarte». Roger levantó la cabeza, y lo que vi me dio miedo. Una mezcla de coraje, y como si disfrutara vernos sufrir. «¿Familia?», se burló con esa risa helada. «Esto no es una familia. Solo es un trato conveniente. Ustedes querían llenar el hueco de sus hijos muertos, y yo necesitaba un techo». Sus palabras me destrozaron. Sabía que no era cierto, que lo queríamos como a un hijo de verdad, pero dolía escucharlo. «Eso no es cierto», le dijo Joseph, ya con una voz más firme. «Eres nuestro hijo, y por eso, vamos a buscar ayuda para ti. Mañana te llevo a una clínica para adictos». «Yo no voy a ningún lado», gritó Roger, empujando la silla con tanta fuerza que se cayó. «Ustedes no me controlan, ni siquiera son mis papás de verdad». Y salió dando un portazo tan fuerte que tiró un portarretrato.
Joseph salió tras él, pero ya había desaparecido en la oscuridad. Esa noche, decidimos que si volvía, lo íbamos a internar, aunque fuera en contra de su voluntad. Ya no había otra opción. Pero no regresó al día siguiente, ni al otro. Pasó una semana entera, y no sabíamos nada de Roger. Buscamos por todos lados, hospitales, estaciones de policía, casas de los pocos amigos que tenía, y nadie sabía nada. Unos chavos que viven bajo el puente dijeron que lo habían visto por ahí, pero que ya hacía días que no aparecía. Fue de los peores momentos de mi vida. La culpa me comía por dentro. ¿En qué fallé? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Por qué no vi las señales antes? Cada noche sin noticias era un tormento. Solo pensaba en él, en la calle, pasando frío, hambre, y metiéndose esas cosas que lo estaban destruyendo. No fue tu culpa, me dijo Joseph, tratando de consolarme. Pero yo le veía el mismo dolor en los ojos. Hicimos lo mejor que pudimos. Casi 2 semanas después, justo a la hora de la cena, escuchamos que tocaron la puerta. Joseph fue a abrir, y ahí estaba Roger. Pero ya no era el mismo que se había ido. Se veía como si hubiera envejecido años en solo unos días. Más flaco, con un corte feo en la ceja, la ropa sucia y rota. Pero lo más fuerte, era su mirada, perdida, sin vida. Hijo, grité, corriendo a abrazarlo. Apenas podía mantenerse en pie. ¿Qué te hicieron?, le pregunté, pero no dijo nada. Simplemente se me desmayó en los brazos, como un costal. Joseph me ayudó a meterlo. Lo acostamos en el sillón. Tenía fiebre altísima y le temblaba todo el cuerpo. Yo quería llamar a una ambulancia, pero Joseph me detuvo. Si se enteran que se droga, van a llamar a la policía. Puede ser peor. Así que decidimos cuidarlo en casa. Esa noche no me separé de él. Le ponía paños fríos en la frente, lo ayudaba a tomar agua, lo abrazaba mientras vomitaba lo poco que lograba comer. Y al amanecer, en lo más feo de la fiebre, empezó a decir cosas sin sentido. Llamaba a su mamá biológica. Gritaba que ya no le pegaran. Lloraba como un niño. Fue escuchando esas alucinaciones que empecé a entender todo lo que no sabíamos de su pasado. Los traumas, los dolores tan profundos, cosas que ni el amor más grande podía curar por completo. Mencionó nombres que jamás había dicho. Habló de cosas horribles que vivió, de lo que le hicieron. Cada palabra me rompía el corazón. ¿Cuánto había sufrido ese niño? Ya por la mañana, la fiebre empezó a bajar. Abrió los ojos, miró alrededor, y cuando me vio sentada junto a él, me dijo con una voz tan suave, como la de cuando tenía 9 años. «Mamá, ¿aún estás aquí?» «Aquí estoy, hijo», le respondí, agarrándole la mano. «No me voy a ir de tu lado». Y por un momento, vi una lágrima bajar por su cara. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a ser el Roger que yo conocía. No es extraño que las drogas nos habían dejado. «Perdón», susurró, «yo no quería hacerte daño». «Lo sé, mi amor, lo sé, pero ahora vamos a ayudarte. ¿Todo va a estar bien?» Qué equivocada estaba, mi cielo. Nada iba a estar bien. Porque lo que no sabía era que ese momento, esa lucidez, ese arrepentimiento, solo era una pausa antes de la tormenta. Una tormenta que nos iba a cambiar la vida. En los días que siguieron, lo cuidamos en casa. La desintoxicación fue horrible. Sudaba frío, temblaba, vomitaba todo, hasta tuvo convulsiones. Joseph quería llevarlo al hospital, pero teníamos miedo de que lo encerraran en un lugar peor, o que lo mandaran a una institución del gobierno. Así que lo cuidamos ahí, en la casa, turnándonos para no dejarlo solo ni un minuto. Poco a poco fue mejorando. Le regresó el color, le volvió el hambre, los temblores bajaron, y también cambió su actitud. Parecía el Roger de antes. Amable, incluso cariñoso. Nos pidió perdón por todo. Nos dio las gracias por cuidarlo. Prometió que iba a cambiar. Que nunca más iba a consumir drogas, ni nos iba a robar. Y nosotros, de tan necesitados de esperanza, le creímos. Joseph hasta pidió una semana en el trabajo para cuidarlo. Estaba pendiente de él, lo vigilaba, no lo dejaba salir solo. Pero después tuvo que regresar al trabajo. La vida no se detiene nomás porque tengas un problema, ¿verdad, mi reina? Las cuentas seguían llegando. Había que pagar la renta, comprar comida. Y en las primeras semanas de octubre, todo parecía volver a la normalidad. Roger ya había regresado a la escuela.
Llegaba a casa a buena hora, hacía su tarea. E incluso empezó a ayudar con los quehaceres. Cortaba el pasto del vecino para ganar un dinerito. Lavaba los trastes sin que nadie se lo pidiera. Hasta ya estábamos pensando meterlo a un curso técnico el año que viene. Queríamos que tuviera una profesión. Una noche estábamos los tres cenando juntos. Como hacía mucho que no pasaba. Roger me miró con esos ojotes grandes, limpios, sin droga, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, tú siempre quisiste saber por qué empecé con las drogas. En ese momento, Joseph y yo nos pusimos tensos. Era un tema que siempre habíamos evitado. Por miedo a traer recuerdos feos. Por miedo a despertar a ese otro Roger que nos daba tanto miedo. Solo si tú quieres hablar de eso, hijo, le dije con cuidado. Si quiero, me respondió, creo que lo merecen. Respiró hondo. Fue por mi mamá, pero no la que dijeron que murió de una sobredosis cuando era niño. Esa historia es mentira. Esa la inventaron en el orfanato. Mi verdadera mamá me abandonó cuando tenía 4 años. Me dejó en la puerta de una iglesia con una nota. Nunca supe por qué. Se me hizo chiquito el corazón al escucharlo. Tantos años, y nunca había querido hablar del pasado. Después fui de casa en casa, de orfanato en orfanato. En uno, había un trabajador. Se quedó callado, tragó saliva, le hacía cosas malas a los niños. Joseph soltó el tenedor, la cara le cambió de coraje. Yo sentí un nudo en la panza. Por eso, cuando tú me adoptaste, mamá, yo no podía confiar. No creía que alguien quisiera tenerme, quererme, sin pedirme nada a cambio. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Luego en la escuela conocí a unos chavos más grandes. Me dieron algo para probar. Me dijeron que me iba a ayudar con el dolor. Y sí, por un rato, sí sirvió. Cuando estaba drogado, no me acordaba de nada. No sentía nada. Me paré, le rodeé la mesa y lo abracé con todas mis fuerzas. Joseph también se acercó y le puso la mano en el hombro. Por primera vez, sentimos que habíamos llegado al verdadero Roger. Ese niño herido, que lo único que necesitaba era amor, pero que no sabía cómo recibirlo. Todo va a estar bien ahora, hijo, le dije, besándole la cabeza. Vamos a ayudarte, juntos, como familia. Esa noche, me acosté junto a Joseph con el corazón lleno de esperanza. Por fin, entendíamos a nuestro hijo. Por fin, sabíamos cómo ayudar. Creo que ahora sí van a mejorar las cosas, le dije a Joseph mientras apagaba la luz. Él se quedó callado unos segundos, luego suspiró. Eso espero, pero no estoy tan seguro. Hay algo en sus ojos que todavía me inquieta. Es trauma, Joseph. El niño vivió cosas que ni siquiera podemos imaginar. Va a tardar, sí, pero va a salir adelante, ya verás. Me recosté en su pecho y me quedé dormida. Tenía una paz que no sentía desde hacía años. No sabía que esa iba a ser la última noche de paz en esa casa. Porque menos de una semana después, pasó algo que nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que podía pasar bajo nuestro techo. Era finales de octubre de 1994, un jueves que empezó como cualquier otro. El día estuvo caluroso, con esa humedad fea, que en River Creek siempre anuncia tormenta. Roger fue a la escuela por la mañana. Regresó como siempre. Y hasta cenó con nosotros. Arroz, frijoles y un guisado de pollo que yo hice. Estaba callado, pero eso no era raro. Desde que platicamos de su pasado, a veces se quedaba muy pensativo. Durante la cena, Joseph mencionó que al día siguiente, tendría que salir temprano al trabajo. Iba a llegar un cargamento grande al elevador de granos. Y como era el supervisor, tenía que estar ahí antes que nadie. Recuerdo que Roger lo miró medio raro cuando dijo eso. Pero en ese momento no le di importancia. Antes de continuar, recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Gracias por vernos. Después de cenar, Roger dijo que se iba a su cuarto, que tenía que estudiar para un examen. Joseph se quedó viendo las noticias en la tele. Yo recogí la cocina y luego me metí a bañar. Todo fue como cualquier noche normal. Como a las 10, Joseph llegó al cuarto. Ya estaba bien cansado, y se quedó dormido de volada. Yo me quedé un rato más despierta, rezando el rosario como cada noche, dándole gracias a Dios porque las cosas por fin parecían ir por buen camino. Me quedé dormida con el sonido de la lluvia. Esa lluvia fuerte con truenos que te hace acurrucarte, bajo las cobijas, agradeciendo tener un techo. No sé qué hora era cuando desperté.
Tal vez las 3 o 4 de la mañana. Ya no llovía, pero el aire seguía pesado, como si algo malo estuviera por pasar. Abrí los ojos con esa sensación rara de que alguien me estaba viendo. ¿Has sentido ese escalofrío en la nuca cuando sabes que algo está mal? Al principio pensé que solo me había despertado de una pesadilla que no recordaba. Pero luego vi una sombra moverse en la habitación. Me asusté y pensé que era un ladrón que había entrado por la ventana. Ya casi iba a gritar para despertar a Joseph. Pero la sombra se acercó a la cama, y casi con el corazón detenido. Me di cuenta de que era Roger. Estaba parado junto a mi cama, mirándome de una manera que nunca voy a olvidar. No era la mirada de mi hijo. Era la mirada de un extraño, fría, vacía, pero muy intensa. Roger, le dije en voz baja, confundida, ¿qué pasa, hijo? ¿Te sientes mal? No respondió, solo siguió mirándome así, y me congeló el alma. Entonces me di cuenta de que estaba sin camisa, solo con shorts. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi algo que me dejó sin aire. Estaba excitado, como ninguna mamá debería ver a su hijo. ¿Qué haces?, pregunté con la voz temblando de miedo. Quise sentarme para alejarme, pero rápido me tapó la boca con la mano para que no gritara. No despiertes a Joseph, susurró acercándose. No quiero hacerle daño. El miedo que sentí en ese momento no se puede explicar con palabras. Era mi hijo, ese niño que crié con todo mi amor, al que juré proteger. Y ahí estaba, como una bestia salvaje a punto de atacar a su propia mamá. Intenté apartarlo, pero Roger era fuerte, más fuerte de lo que nunca imaginé. En un movimiento se subió a la cama encima de mí. Sentí su peso que no me dejaba moverme, su mano apretando mi boca tan fuerte que apenas podía respirar. Siempre quise hacer esto, me susurró al oído, y esas palabras me dieron ganas de vomitar. Desde que llegué a esta casa, no te diste cuenta de cómo te miraba, de cómo te seguía por toda la casa. Las lágrimas me corrían por la cara mientras trataba desesperada de despertar a Joseph, que dormía al otro lado de la cama. Pero mi esposo siempre tiene un sueño profundo y casi nunca se despierta fácil. Con mis ojos llenos de miedo, le supliqué a Roger que parara, que volviera a ser el chico que yo sabía que amaba. Por un momento parecía dudar. Vi un destello de confusión en sus ojos, como si por un segundo volviera en sí, pero pronto regresó esa mirada vacía, y empezó a jalar la sábana que me cubría. Fue entonces cuando Joseph finalmente se despertó, quizá por el movimiento en la cama, quizá por ese sexto sentido que solo un papá tiene, no sé. Solo sé que de repente escuché la voz de mi esposo, primero confundida, y luego llena de un miedo que nunca había escuchado antes. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Joseph, saltando de la cama. Roger volteó sorprendido, pero no se bajó de encima de mí. Parecía que algo dentro de él se había roto para siempre, como si el último hilo de humanidad que le quedaba se hubiera partido. «Quítate de encima de ella», rugió Joseph, lanzándose contra Roger con una fuerza que no creí que mi esposo de 55 años aún tuviera. Los dos cayeron al suelo con un golpe fuerte, tirando la lámpara de la mesita. Escuché gritos, golpes, cosas rompiéndose. Encendí la luz del cuarto con las manos temblando. Y vi una escena que nunca voy a olvidar. Joseph y Roger peleando en el suelo. Mi esposo tratando de inmovilizar a nuestro hijo que se movía como animal salvaje. «Llama a la policía», me gritó Joseph mientras intentaba sujetar los brazos de Roger. «Vete, Gertrudis, llama a la policía». Pero yo me quedé paralizada, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el chico que juré amar y proteger se convirtió en este monstruo? De repente Roger se soltó de Joseph con un movimiento rápido. Vi que agarró algo del suelo, la lámpara rota. Y antes de que pudiera gritarle que se detuviera, le pegó a mi esposo en la cabeza con toda su fuerza. Joseph cayó hacia atrás, y un hilo de sangre le corrió por la frente. No perdió el conocimiento, pero tardó 2 días en recuperarse. Roger se puso de pie, mirándonos con una sonrisa que no parecía humana. «¿Ves lo que me hiciste hacer?», dijo señalando a José, que estaba sangrando en el suelo. «Si te hubieras quedado callado, nada de esto habría pasado». Esa voz no era la de mi Roger, era la voz de alguien o algo que se había apoderado de él. En ese momento, un instinto que no sabía que tenía se despertó dentro de mí. Salté de la cama, corrí junto a Roger y logré salir al pasillo. «Ayuda», grité y corrí hacia la puerta principal. «Que alguien me ayude». Roger me siguió, pero tropezó con los muebles en la sala que estaba oscura. Conseguí llegar a la puerta,
abrirla con los dedos temblando, y salí corriendo a la calle, todavía en camisón. La noche estaba fría y húmeda después de la lluvia, pero casi no sentía el frío. Corrí como nunca había corrido, gritando para pedir ayuda. El señor Arnold, nuestro vecino de enfrente, fue el primero en salir, luego la señora Louise, de la casa de al lado. En poco tiempo, ya había media docena de vecinos en la calle, confundidos y asustados por la mujer en camisón que gritaba desesperada en mitad de la noche. «Hijo mío, esposo mío, por favor, que alguien llame a la policía». El señor Arnold y su hijo mayor, un joven fuerte que trabajaba como guardia de seguridad, corrieron a nuestra casa. Roger había desaparecido y se había brincado la barda trasera. Después supimos que Joseph estaba sentado en el sofá de la sala, con un paño apretando el corte que tenía en la frente, pálido y temblando. La policía llegó casi media hora después. En esos tiempos, en un pueblo pequeño, todo tardaba más. El sheriff Oswald conocía a nuestra familia desde hacía años. No podía creer lo que le contamos. «¿Está segura, señora Miller?», dijo. «Roger, ese chico tranquilo. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propio hijo, a quien criaste por 6 años, hizo algo así?» Ni siquiera pude decir la palabra. ¿Cómo admitir que ese chico que todos veían como tímido y educado escondía algo que ni nosotros, que vivíamos con él, conocíamos? Buscaron por todo el pueblo, pero Roger había desaparecido. A Joseph lo llevaron al pequeño hospital de River Creek, le pusieron unos puntos en la frente, y nos dieron tranquilizantes a los dos. Cuando regresamos a la casa por la mañana, parecía que había pasado un huracán. Muebles rotos, vidrios por todo el piso, manchas de sangre en la alfombra del cuarto. Pero lo peor no fue el desastre físico. Era la sensación de que algo se había roto para siempre. Nuestra familia, nuestra confianza, nuestra sensación de seguridad. Durante días no pude dormir bien. Cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama, pensando que era él regresando. José, mi esposo, siempre tan fuerte, también estaba destruido. No era solo la herida física. Era la herida en su alma. La sensación de que habíamos fallado como padres, que no habíamos visto el mal que crecía bajo nuestro mismo techo. Pasaron 3 días sin noticias, hasta que una tarde sonó el teléfono. Era el sheriff Oswald. «Señora Miller, encontramos a Roger». Mi corazón empezó a latir rápido. Por un momento, ese instinto maternal que nunca muere del todo se apoderó de mí. Solo podía pensar en si él estaba bien, si estaba herido. «¿Dónde? ¿Cómo está?», pregunté. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, la voz grave del sheriff respondió. «Está vivo, pero no está bien, señora Miller». Lo encontramos en una casa abandonada cerca de la estación de tren. Había consumido muchas drogas. Parece que intentó suicidarse. Por un momento, sentí que el mundo se detuvo. A pesar de todo, él era mi hijo, el niño al que prometí no abandonar nunca. Primero lo llevamos al hospital, siguió el sheriff. Después lo trasladarán al hospital psiquiátrico de Grand Rapids. Los médicos creen que tiene problemas mentales serios, además de la adicción. No sé cómo terminé esa llamada, ni cómo le conté a Joseph lo que pasó. Solo sé que esa misma tarde fuimos a visitar a Roger al hospital. Estaba esposado a la cama, sedado y con los ojos casi cerrados. Parecía que no nos reconocía, o tal vez estaba fingiendo. Recuerdo que le tomé la mano, fría y sin vida, y lloré hasta no tener más lágrimas. «¿Por qué, hijo?», pregunté, aunque sabía que no habría respuesta. «¿Por qué?». Al día siguiente lo trasladaron al hospital psiquiátrico. Nos dejaron visitarlo una semana después. Era un lugar triste, con paredes blancas que se estaban cayendo, lleno de gente con la mirada perdida que caminaba por los pasillos. Un doctor nos recibió antes de la consulta. Era un joven con ojeras profundas y cabello delgado. «Su hijo tiene una enfermedad complicada», nos explicó mientras revisaba una carpeta. «Es esquizofrenia y trastorno de personalidad antisocial. Además de la adicción, probablemente ya tenía estos problemas cuando lo adoptaron, pero se fueron haciendo más fuertes con el tiempo, y empeoraron por las drogas». Me quedé callada, tratando de entender esas palabras tan duras que explicaban cómo nuestro hijo se había vuelto un extraño para nosotros. «¿Recuerda lo que hizo?», preguntó Joseph con su voz temblorosa. El doctor se acomodó las gafas. «Sí y no, a veces tiene momentos de lucidez, donde parece arrepentido. Pero también hay veces que niega todo o dice que te lo merecías.
Eso es parte de su enfermedad. No puede pensar de forma clara y seguida. Cuando finalmente entramos a la habitación donde estaba Roger, casi no reconocí a mi hijo. Había perdido mucho peso. Tenía la cara hundida, ojeras profundas y el pelo muy corto. Estaba sentado en la cama, mirando por la ventana con rejas. Hijo, lo llamé con cuidado. Giró la cabeza lentamente. Por un momento, creí ver un poco del viejo Roger en sus ojos. El niño asustado que llegó a nuestra casa hace 6 años. Pero pronto esa mirada vacía y fría volvió a tomarlo. ¿Qué buscas aquí?, preguntó con voz sin emoción. Venimos a ver cómo estás, respondió Joseph, cuidando de no acercarse mucho. Noté que mi esposo ya no podía mirar a Roger igual. Algo se había roto para siempre entre ellos. Roger soltó una risa seca y sin humor. Ya es demasiado tarde para preocuparse, ¿no crees? Nunca es demasiado tarde, hijo, dije, intentando encontrar algo bueno en él. Estás enfermo, pero vas a mejorar. Y cuando me mejore, ¿qué pasa?, me interrumpió, su voz subiendo de tono. Voy a regresar a casa. Vamos a ser una familia feliz otra vez, a pesar de lo que hice. No supe qué responder porque en el fondo sabía que tenía razón. Nada iba a ser igual. Aunque mejorara algún día, aunque pudiéramos perdonarlo, las heridas quedarían para siempre. Esa fue la última vez que vimos a Roger. Unas semanas después, lo trasladaron a un hospital especial en Detroit, un lugar para criminales con enfermedades mentales. El juez dijo que se quedaría ahí sin saber por cuánto tiempo, hasta que se mejorara, si eso llegaba a pasar. Joseph y yo volvimos a casa a una vida que parecía vacía, sin sentido. Nuestra casa, que antes era un lugar lleno de esperanza, ahora se sentía como embrujada por los recuerdos. Cada rincón, cada mueble, cada foto en la pared, tenía una historia diferente, pero todas terminaban igual, con mucho dolor. Tratamos de seguir adelante, pero nunca volvimos a ser los mismos. José, mi esposo fuerte que nunca mostraba debilidad, empezó a tomar más de lo normal. Por las noches, lo escuchaba caminar por la casa, revisando las puertas, mirando debajo de las camas, como si todavía buscara algún monstruo escondido. Yo también empecé a tener pesadillas horribles. Me despertaba gritando y bañado en sudor frío, y siempre, me atormentaba la misma pregunta. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no vimos que algo tan malo pasaba justo enfrente de nosotros? ¿Estábamos tan desesperados por salvar a ese niño que no quisimos ver las señales? Ahora, sentado en este viejo porche, viendo el gran río que sigue corriendo como si nada hubiera pasado, puedo mirar atrás con un poco más de claridad. Han pasado más de 30 años desde esa noche terrible. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero no es cierto. El tiempo nos enseña a vivir con las cicatrices. Joseph, mi esposo, murió en 2003 de un ataque al corazón. Nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Cargó con una culpa que no era suya hasta el final. Debería haberme dado cuenta, decía a veces, especialmente después de tomar. Debería haberte protegido. Nuestros hijos, Paul y Margaret, trataron de apoyarnos lo mejor que pudieron, pero vivían lejos. Tenían sus propias familias y problemas. Siendo honestos, creo que también sentían culpa por no estar cuando pasó todo, por dejarnos solos con ese niño difícil. Sobre Roger, recibíamos noticias de vez en cuando por los servicios sociales. Sé que sigue internado después de tantos años. Tuvo momentos buenos y otros muy malos. En 2008, pensaron en darle de alta, pero tuvo una recaída fuerte y volvió a tratamiento intensivo. La última carta que recibí, hace como 2 años, decía que estaba estable, con medicinas y en terapia, pero que nunca será completamente libre. Ni de la institución ni de los demonios que lleva dentro. Ya no lo visitaba, ni cuando murió Joseph, ni en fechas importantes. Algunos podrían juzgarme y pensar que abandoné a mi hijo cuando más me necesitaba. Pero la verdad es que no podía verlo sin recordar esa noche, sin sentir miedo otra vez. Y aún así, cariño, después de todo, todavía siento un dolor en el pecho cuando pienso en él. No en el Roger de esa noche terrible, sino en el niño de 9 años, con ojos grandes y asustados, con su mochilita pequeña que era todo lo que tenía en el mundo. El niño que, por un tiempo, fue realmente mi hijo. Con el tiempo, aprendí algunas cosas que quiero compartir contigo. Quizá ayude a alguna mamá o papá que esté pasando por algo parecido. Si Dios quiere, no tan fuerte como lo nuestro.
Primero, entendí que el amor no lo cura todo. Nos hacen creer que el amor de una mamá puede con todo, pero no es cierto. Algunas heridas son muy profundas. Algunos problemas necesitan ayuda profesional, medicinas, un tratamiento serio. El amor es muy importante, sí, pero no basta. Segundo, aprendí a reconocer las señales. Hoy, cuando veo a un joven que actúa como Roger empezó a hacerlo, siento un escalofrío en la espalda. Las miradas vacías, los cambios de humor repentinos, la crueldad con los animales o gente más débil, las mentiras cada vez más grandes, el aislamiento. Son señales que la vida nos da y que debemos tomar en serio. En tercer lugar, entendí que nunca debemos ignorar nuestro instinto. Esa vocecita que sentimos adentro y que nos dice que algo anda mal, no está de adorno. ¿Cuántas veces sentí algo raro en la mirada de Roger? En cómo me seguía por la casa. Cómo se llevaba mis cosas a escondidas, pero lo ignoré porque no quería creerlo, porque era más fácil hacer como si todo estuviera bien. En cuarto lugar, aprendí que algunas personas nacen con algo roto por dentro. No es culpa de los papás, no es culpa del lugar donde crecieron, es algo que traen en su misma naturaleza. Claro que el abandono, el abuso, los traumas lo hacen peor, como pasó con Roger. Pero hay almas que nacen con una oscuridad que ni todo el amor del mundo puede apagar. Por último, comprendí que perdonar no es olvidar ni volver a confiar. Yo perdoné a Roger porque dejé de odiarlo, porque entendí que estaba enfermo y que no tenía control total sobre lo que hacía. Pero eso no quiere decir que pudiera confiar en él otra vez ni poner en peligro a otros por culpa o por ser mamá. Después de esa noche, conocí a otras familias que pasaron por cosas parecidas. No igual, pero con hijos con problemas mentales graves, que se volvieron violentos y peligrosos. Es más común de lo que pensamos, pero nadie habla de eso. Parece que hay un silencio como si admitir que tu hijo puede ser una amenaza fuera el peor fracaso de una mamá. Aquí en River Creek, hasta formamos un grupo de apoyo. Nos juntamos una vez al mes en la iglesia. Compartimos nuestras historias, nuestros dolores, nuestras pequeñas victorias. Nos ayuda a saber que no estamos solas, que otras mamás llevan esta carga en silencio. Hoy, con 76 años, veo atrás y veo una vida marcada por esa tragedia, pero no definida por ella. También tuve momentos felices, la boda de Paul, el nacimiento de mis nietos, la visita de Margaret cuando puede venir de Chicago. La vida sigue, aunque a veces parece imposible seguir adelante. Si tú estás pasando por algo parecido, si tienes un hijo con problemas mentales que se está volviendo una amenaza, no te dé pena buscar ayuda. No esperes a que sea demasiado tarde como yo esperé. No dejes que el amor te ciegue y no veas los verdaderos peligros. Y recuerda, no eres mala mamá por aceptar que tu hijo necesita más ayuda de la que tú le puedes dar. Ay, querida, si te gustó esta historia, aunque sea triste, no olvides suscribirte al canal de Cuentos de Abuelos. Solo da clic en el botón que está abajo del video. Y si quieres platicar con otras personas que siguen nuestras historias, deja un comentario. Recuerda, querida, la sabiduría no viene de los libros, viene de las cicatrices que deja la vida. Y los viejitos como yo tenemos muchas cicatrices y muchas historias para contar. Algunas buenas, otras malas, pero todas verdaderas. Todas son parte de este gran camino que es la vida. A veces pasamos años con las mismas personas sin imaginar lo que han vivido o lo que han hecho para sobrevivir. Cada cara arrugada como la mía esconde 1000 historias, 1000 luchas en silencio. Y si mi historia puede ayudar a alguien a no sufrir lo que yo sufrí, habrá valido la pena contar este viejo dolor. Gracias por escucharme, por dejarme desahogarme. Que Dios los cuide a ustedes y a su familia, y mantenga el mal lejos de ustedes.